por otro lado, en este tipo de estudio que ustedes ahora nos presentaron, es cierto que se ha comprobado que los retrasos en la quimioterapia son relevantes, pero actualmente se sospecha que estos retrasos o estas no recuperaciones, es decir, citopenias persistentes, con mucha frecuencia, y esto no se ha comprobado al 100%, pero hay una correlación con la evolución en el tiempo, generalmente obedecen a presencia de clonas leucémicas que no permiten la hematopoiesis normal. Y por otro lado, creo que en este tipo de estudio hubiera valido la pena hacer un análisis multivariado de regresión logística para predecir recaída, puesto que es evidente que el retraso importa. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que ustedes lo han demostrado muy bien, pero también es importante para poder estimar qué tanto valor tiene una variable, llámese retraso, en la predicción de recaída. Se tendrían que tomar en cuenta todos los demás parámetros que pueden influenciar en la recaída, como son edad, citogenética, Filadelfia, carga leucocitaria, pero meterlo todo en un multivariado con regresión logística. Se hizo y no encontramos que alguno de esos factores estuviera impactando realmente en la recaída. ¿Y el retraso? Y el retraso sí. ¿Y qué hazard, qué RR tenía? Fíjate que de eso no me acuerdo del RR, pero se hizo y no lo encontramos, porque incluso nosotros sospechábamos que la cuenta leucocitaria, que no era tan alta, pudiera tener relación con la recaída, y no lo encontramos. Porque lo importante en los factores de supervivencia y en los análisis multivariados es poder decir que un valor es un factor de riesgo independiente, vaya la redundancia, independiente de las posibles asociaciones o interacciones que tengan con otras variables. Y el problema también es este grupo de edad de los 18 años. Bueno, creo que usted el micrófono, pero ¿alguien tiene otro comentario? Por acá, muy bien. Bien, hay una pregunta que hace el doctor Ángel Vargas y dice, dado que la infección es una de las causas de retraso, ¿hay alguna sugerencia de profilaxis con antibiótico durante el periodo de neutropenia grave? Sin duda, de hecho eso está protocolizado, valga la redundancia, en nuestros protocolos. Hay profilaxis, nosotros lo dejamos en aislamiento, tenemos la ventaja de tener aislamientos, damos colutorios con nistatina y específicamente en relación al antibiótico damos ciprofloxacino hasta el momento en que se infecta. En el momento que se infecta o presenta fiebre, cualquiera de los dos eventos que se sucedan primero, que tengamos localizado un foco de infección o que tenga fiebre, entonces ahí se quita la ciprofloxacino y lo metemos a un programa de neutropenia febril, pero sí está contemplado eso. Ahora recuerden que la profilaxis finalmente la dicta el centro hospitalario, es decir, con base en sus patrones de resistencias y sensibilidades. ¿Más comentarios? En el trabajo que fue presentado por Marta, se menciona con insistencia la infección y se menciona con insistencia la toxicidad mieloide. Evidentemente todos tuvieron toxicidad mieloide y los infectados tuvieron neutropenia, luego toxicidad mieloide. La infección como factor aislado no cuenta, lo que cuenta es la toxicidad mieloide, y los pacientes con toxicidad mieloide, algunos se infectan y otros no se infectan. Pero la infección pura en ningún caso provocó retraso. La infección fue secundaria a neutropenia. Es posible que pueda ser porque son una población joven, pero por ejemplo, cuando existen infecciones perianales con graves lesiones necróticas del tejido, algunas veces ya se recuperaron las cuentas de neutrófilos y no se puede dar quimio por lo cruento de esa lesión, o por ejemplo las micosis invasivas, en donde las personas ya se recuperaron de los neutrófilos y tienen aspergilosis pulmonar, por ejemplo, que requieren tratamiento prolongado, que ese es otro problema, porque todos estos pacientes a quienes ya se les comprobó infecciones fúngicas, invasivas, profundas, todos ellos deben de recibir de manera prolongada un antifúngico.
y la probabilidad de que se reactiven es muy alta. Entonces, aquí es donde siempre uno pone en la balanza qué tanto se da tratamiento intensivo o el riesgo de que en la siguiente el paciente pueda morir. Sí, doctora. Es una pregunta, a pesar de que, doctora, usted ya puso que estudiaron también la obesidad como factor de comorbilidad, específicamente en los niños de 15, 16, 17 años, el sobrepeso, en nuestro caso, en nuestros pacientes pediátricos, sí influía en el cálculo de la quimioterapia para la toxicidad mieloide, de tal manera que cuando estos niños estaban con sobrepeso o francamente obesos, estoy hablando de los adolescentes, nosotros realizábamos el cálculo de la quimioterapia, tanto sobre todo de Aracé, de mercaptopurina en la dosis de Aracé en intensificación y mercaptopurina en el mantenimiento y también de la L-asparginasa, el peso ideal para la talla de ese paciente, y en función de eso nos daba siempre una cantidad menor de quimioterapia que si le correspondía exactamente a la superficie corporal de acuerdo al peso y a la talla. Nosotros ajustábamos, y no sé si esté por acá el doctor Martín, porque si esa es una política que se sigue haciendo en el servicio de hematología del Hospital de Pediatría, de ajustar la quimioterapia para disminuir la toxicidad de acuerdo al peso ideal para la talla de ese paciente. Y ahora, a manera de información, estamos revisando esa característica para administrar los liofilizados de factor 8, 9 y también para los pacientes tanto con hemofilia y factor de von Willebrand, porque ya están publicados los casos de cómo se tolera o cómo pueden aparecer, por ejemplo, las trombosis cuando sobrepasamos dosis de factor 8 o de factor 9 en los pacientes obesos. Pero nosotros este cálculo de peso ideal para la talla para disminuir la toxicidad lo hemos venido haciendo desde hace ya cierto tiempo por la observación de que decíamos está gordito, siendo adolescente le va a ir mal con la quimio, va a tener una mielosupresión muy grave. Me voy a permitir comentar porque, bueno, yo soy pediatra de formación y esto pues lo hemos hecho, se hizo durante mucho tiempo en pediatría. Debo decirle que yo personalmente he hecho muchas revisiones a propósito de ver de qué tanto impacta el ajustar la quimioterapia intensiva en el paciente adulto, porque a lo mejor mejoramos toxicidad, pero sacrificamos eficacia. He buscado metaanálisis y no he encontrado. He buscado estudios con niveles de evidencia 1B y no he encontrado. Yo veo más publicaciones en niños donde sí la tendencia existe hacia el ajuste de dosis, pero no así en adultos. No sé si hay aquí hematólogos de adultos, Eric, jefe, si quieren opinar, porque nosotros estamos haciendo el cálculo de quimioterapia a peso exacto, porque en mi opinión es mejor sacrificar toxicidad un poco cuando la toxicidad no representa realmente un grave problema, pero asegurar eficacia. Ya no lo hacemos en adultos. Hay un par de estudios recientes en donde se comprobó que no había mayor toxicidad al dar al calcular la quimio con base en el peso real y en la superficie corporal real, y que al reducir esa dosis se comprometía el efecto antileucémico. Entonces nosotros hemos dejado de hacerlo desde hace al menos un par de años. No hay beneficio y no está justificado actualmente en adultos, yo no sé en niños.